Pero bueno, en principio, en términos de la metodología de análisis que nos propone Verón en la semiosis social, y como les decía recién, parte de la propuesta conceptual de la teoría de los discursos sociales, que además va de la mano con, o tiene una relación productiva con lo que fuimos viendo con Peirce, ¿sí? Y toda la propuesta teórica y de la mirada sobre el mundo y de cómo nosotros conocemos, cómo funciona nuestra mente para conocer y para entender, que nos plantea Peirce con la significación ternaria, ¿sí? Y la propuesta del signo ternario, y cómo nosotros lo analizamos a partir de signos. Bueno, esa lógica ternaria, Verón la retoma, y como vimos la clase pasada, desde diferentes aspectos podemos encontrar esa relación productiva entre Peirce y Verón, ¿sí? Que bueno, si no se la acuerdan, pueden volver a la clase pasada, que la publiqué la grabación, así que para que la tuvieran ahí a mano para poder repasarlo. En ese sentido, metiéndonos más propiamente en la propuesta de metodología de análisis que nos pone de manifiesto Verón, entendemos como un principio básico esto de que todo proceso de producción de sentidos tiene una manifestación material, ¿sí? Y en esa manifestación material es la que nosotros, como analistas, nos permite justamente hacer el abordaje de análisis de cualquier cosa que nos rodea, en esto de cómo entendemos texto en términos amplios, ¿sí? De esto de que también Verón lo plantea en su momento con esto de la vocación translingüística, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la lingüística estructuralista de la escuela social le generaba una limitante en términos de que solamente podía abordar la lengua escrita o el habla, pero que no podía justamente dar cuenta de los procesos sociales y de la producción social de sentidos y de cómo se construyen los discursos sociales, ¿sí? En términos analíticos. Y que justamente por eso también retoma la tradición ternaria, ¿sí? O la propuesta ternaria de Peirce. Bueno, esa manifestación material, como les decía, que nos permite a nosotros hacer, en definitiva, el abordaje de análisis. Es decir, esa manifestación material tiene que ver con esta escena artificial que nosotros podemos construir como analistas, donde congelamos, ¿sí? Un fragmento del tejido de esa red de semiosis infinita. Recordemos que esa red de semiosis infinita va de la mano también con el concepto de semiosis infinita propuesta por Peirce. Esa semiosis social, que es donde se construye lo real, plantea Verón, es decir, todo proceso social donde a partir de su producción de sentidos colectiva, ¿sí? De la producción social de sentidos, es que se construye el mundo tal como lo entendemos, ¿sí? Tal como lo percibimos, o tal como acordamos entenderlo para poder vivir en sociedad, ¿sí? Y que justamente esa semiosis infinita es infinita porque todos los discursos todo el tiempo están en relación, ¿sí? Están en circulación, ¿sí? Y van disparando nuevas producciones de sentidos, tanto en producción como en reconocimiento, y a su vez van disparando nuevos discursos a partir de la circulación, y cómo a partir de esa circulación, en términos de reconocimiento, en términos de recepción, cómo a partir de esa recepción y de ese reconocimiento es que nosotros disparamos nuevos discursos a partir de generar nuevas producciones de sentido frente a esos discursos que vamos consumiendo, ¿sí? Y que nos van rodeando en el propio proceso social de cualquier sociedad en la cual estemos inmersos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, nosotros como analistas, ¿qué hacemos? En nuestra escena artificial, ¿sí? Lo que hacemos es poder congelar un fragmento de ese tejido, ¿sí? De esa semiosis infinita, para poder hacer un abordaje analítico. ¿Qué es esto de congelar un fragmento de esa red de semiosis infinita? Es justamente poder tomar productos, ¿sí? Para publicarlos en un tiempo y un espacio determinados, y que esos productos nosotros podamos hacer el abordaje analítico en términos de justamente esta metodología, ¿sí? Es decir, justamente esos productos van a ser la materialidad, ¿sí? De esa producción de sentidos que a nosotros nos permite dar cuenta a partir del análisis de un producto, ¿sí? O del análisis comparativo de diferentes productos, dar cuenta de procesos sociales, ¿sí? Que obviamente vamos a poder dar cuenta de
algunos aspectos de esos procesos sociales a partir de esos productos que nosotros podemos estar analizando. Claro, ahí como nos pone Lucas en el chat, la dinámica de la semiosis es recepción, reconocimiento, producción, y a su vez se reconfigura todo el tiempo esa propia producción de sentidos a partir de la circulación de los discursos. Es decir, algo que toma Verón de Peirce es esta lógica ternaria de la significación. Y ahí nosotros podemos ver justamente una nueva triada, ¿sí? O una nueva lógica triádica en relación a los discursos y sus condiciones de producción y sus condiciones de reconocimiento. Y cómo nosotros podemos hacer un abordaje de análisis tanto desde las condiciones de producción como desde las condiciones de reconocimiento. Que ahora, dentro de un ratito, nos vamos a meter un poquito en esto de qué significa esto de las condiciones de producción y las condiciones de reconocimiento, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que un discurso justamente va a poder disparar una relación, ¿sí? Va a poder disparar la producción de nuevos discursos a partir de su circulación, ¿sí? Donde un discurso puede estar operando como condiciones de producción de un otro discurso, y a partir de eso dispara nuevas relaciones discursivas a parir de reconocimiento, es decir, a partir de que un discurso se pone en relación, ¿sí? Y cada uno de nosotros, frente a esos discursos, vamos produciendo más allá de los efectos buscados o de la propuesta enunciativa, ¿sí? O de la estrategia enunciativa buscada desde la propuesta discursiva propiamente dicha. Pero que obviamente cuando se pone en circulación, más allá de los destinatarios que ese discurso se haya puesto como objetivo, una vez que se pone en circulación, circula por infinidades de lugares y por infinidad de destinatarios, y esa infinidad de destinatarios producen a su vez infinidad de sentidos frente a esos discursos. ¿Se entiende? Pero en principio está esa lógica triádica, que es la misma lógica triádica que podemos encontrar en Peirce, en términos de dar cuenta de un discurso, y que un discurso lo podemos abordar desde las condiciones de producción o desde las condiciones de reconocimiento. ¿Sí? Bien. Ahora bien, una vez que nosotros extraemos o congelamos ese fragmento del tejido de la semiosis, de esa semiosis social, es decir, extraemos productos con esa materialidad, ¿sí? Extraemos productos específicos para poder hacer ese abordaje de análisis, es que nosotros, como analistas, en principio tenemos que intentar alejarnos, ¿sí? Tomar distancia de esos productos y corrernos del lugar natural que tenemos como usuarios, ¿sí? O el lugar natural que tenemos como consumidores, para poder ponernos en el lugar de analistas. ¿Qué es esto que veíamos también en la clase pasada, en esto de, no se trata de pararnos de un lugar de objetividad, ¿sí? Sino lo que se trata es de, dentro de esa escena artificial, poder tomar esa distancia para no hacer un análisis de nuestro cristal de consumidores, sino poder hacer un análisis de nuestro cristal de analistas a partir de las herramientas que esta propia metodología de análisis que nos propone Verón, nosotros las podemos tomar para hacer ese abordaje específico, ¿sí? Y una vez que nosotros, tarea compleja y difícil de poder llevar adelante, esto de corrernos de nuestro lugar de consumidores, que es nuestro lugar natural, para poder pararnos como analistas, es que nosotros lo que vamos a estar haciendo es desmontando operaciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de desmontar operaciones como analistas? Que justamente nosotros lo que vamos a encontrar son marcas discursivas dentro de los productos que nosotros estemos analizando, que van a dar cuenta de otros discursos que van a estar operando en esos productos que nosotros estamos analizando. Discursos anteriores y discursos contemporáneos que en esos productos van a estar condicionando, tanto en los alcances como en las limitaciones, a esos productos que nosotros estamos analizando. Es decir, nosotros vamos a encontrar este concepto que ustedes deben haber leído en estos capítulos, que tiene que ver con este concepto de marca huella, ¿sí? Que después obviamente lo vamos a retomar con más profundidad la clase que viene, pero que en principio tiene que ver justamente con este concepto de desmontar operaciones. Nosotros como analistas vamos a encontrar dentro de esos productos marcas en su superficie textual, ¿sí? Que nosotros las vamos a poder reconocer. Esas marcas que responden a otros discursos que condicionan a esos productos que nosotros estamos analizando. Que lo pueden condicionar desde las reglas del género,
que los pueden estar condicionando desde las reglas del tipo discursivo, que lo pueden estar condicionando desde las reglas del propio dispositivo en el cual están alojados esos productos que nosotros estamos analizando. Digo, desde las diferentes reglas que pueden estar condicionando ese producto que nosotros estamos analizando, nosotros vamos a poder reconocer esas marcas. Que al establecer la relación productiva, es decir, al establecer la relación con esos otros discursos anteriores y contemporáneos, es que las transformamos en huellas, ¿sí? Es decir, cuando nosotros ponemos de manifiesto como analistas, esos otros discursos que puedan estar operando y condicionando esos productos que nosotros estamos analizando, ¿sí? Este concepto de desmontar operaciones es clave, porque es la centralidad, es una de las claves, ¿sí?, de esta metodología que nos propone Verón. Y otra clave que nos propone Verón en esta metodología de análisis discursivo tiene que ver con esto de las gramáticas de producción. Esto que hablábamos recién con esto de cuando Verón nos habla de condiciones de producción y condiciones de reconocimiento. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se come eso? ¿A qué refiere Verón con esto de condiciones de producción y condiciones de reconocimiento? En principio, vamos a entender que las condiciones de reconocimiento es el abordaje de análisis que nosotros podemos hacer de las lecturas en recepción, ¿sí? De las lecturas en reconocimiento, ¿sí? Es decir, cuando el discurso o ese producto ya está en circulación, ¿sí?, dentro de una sociedad. Y ahí va a estar operando el concepto de poder, ¿sí? Que como veíamos en la clase pasada, este concepto de poder no tiene que ver tanto con el concepto más tradicional o el concepto que nosotros trabajamos más naturalmente o más cotidianamente, sino que tiene que ver con cómo diferentes mecanismos de las sociedades puedan estar condicionando en términos de recepción, en términos de reconocimiento, cómo se pueden llegar a leer esos productos, ¿sí?, esos discursos que nosotros estemos analizando. Y nos ponía el ejemplo la clase pasada de las películas de Olmedo Porcel, o los viejos sketch de los programas de Poner Franchella, donde el machismo, ¿sí?, había una profunda construcción de un discurso machista que hace 20 años atrás estaba completamente legitimado dentro de la lógica de construcción del humor argentino, y que hoy, 20 años después, si se pone eso al aire, seguramente generaría muchos rechazos de diferentes sectores de la sociedad en términos de cómo justamente se van transformando esos discursos sociales y cómo se van transformando las miradas, ¿sí?, y cómo se van transformando esas diferentes, cómo se va generando esa producción social de sentidos, que da cuenta que hoy poner un sketch de Poner Franchella, por ejemplo, el sketch de la nena, bueno, generaría muchos rechazos de un montón de sectores, que antes no sucedía. Eso tiene que ver con el poder. O esto que también en la clase pasada lo ponían uno de ustedes, lo ponía como ejemplo, el ejemplo de Erika Rivas, que hoy dice, bueno, no voy a ser el personaje de Casados con Hijos que hacía 20 años atrás. ¿Por qué? Porque la sociedad es otra, ¿sí? Porque las lógicas de lecturas de ese tipo de humor hace 20 años atrás eran unas y hoy son otras, ¿sí? A eso refiere Verón con el concepto de poder, ¿sí? Esos mecanismos de funcionamiento de la sociedad que van a estar operando para que un discurso sea leído de una forma o sea leído de otra forma, ¿sí? Ahora bien, esas condiciones de reconocimiento a nosotros, en este proceso particular de nuestra materia, y particularmente en el trabajo final que ustedes van a estar analizando, no nos van a importar. ¿Por qué? Porque ustedes no van a estar haciendo un análisis desde las condiciones de reconocimiento, sino que ustedes van a estar haciendo un análisis desde las condiciones de producción, ¿sí? Es decir, obviamente es importante que entiendan cómo esta lógica de qué entendemos por condiciones de reconocimiento, porque forma parte de la lógica triádica de abordaje, de análisis de todo discurso, pero ustedes van a tener que prestar especial atención a las condiciones de producción, es decir, a este concepto de condiciones de producción, porque justamente es desde ahí que ustedes van a estar haciendo el análisis discursivo, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos por condiciones de producción? ¿Sí?
Y ahí va a estar operando este otro concepto que nos pone Verón en juego, que es lo ideológico, que nuevamente no tiene que ver con el concepto más tradicional o el concepto más cotidiano que nosotros podemos entender por ideología, sino que tiene que ver con también justamente entender que todos los mecanismos de funcionamiento de una sociedad van a estar operando en las condiciones productivas de todo discurso. Esto es, en esto que justamente estamos dando cuenta de la teoría social de los discursos, ¿sí? O la teoría de la discursividad social, es que necesariamente tenemos que entender que todo proceso social siempre va a dejar huellas en todos los productos, ¿sí? Y en todos los discursos que nos están rodeando, ¿sí? Entonces nosotros como analistas lo que tenemos que tratar de poner de manifiesto desde un análisis de las condiciones de producción es cómo esos discursos anteriores y contemporáneos en términos sociales, en términos productivos, puedan estar condicionando a ese producto que nosotros estamos analizando. Es decir, y acá es donde justamente esto que mencionaba recién, hace un ratito, bueno, ¿qué son las condiciones de producción? Son discursos anteriores, pero no solo discursos anteriores, sino discursos también contemporáneos que moldean, ¿sí? Que operan, que condicionan a esos productos que nosotros estamos analizando. ¿Cómo? Y lo van a estar operando desde las reglas del género, desde las reglas del dispositivo, desde las reglas del tipo discursivo. ¿Por qué? Porque nosotros, los productos que estemos analizando, vamos a tener que tener en cuenta esos otros discursos que van a estar operando en ese producto en términos de, bueno, el producto que yo estoy analizando, ¿es del tipo discursivo informativo? ¿O es del tipo discursivo político? ¿O es del tipo discursivo científico? ¿Y por qué esa diferenciación? Porque cada tipo discursivo nos plantea un juego discursivo, un núcleo de juego discursivo diferente, ¿sí? Entonces no es lo mismo analizar un producto que es del tipo discursivo informativo que un producto del tipo discursivo político, ¿sí? Lo mismo nos pasa con el género. No es lo mismo dentro del género informativo, por ejemplo, si nosotros estuviéramos analizando un noticiero, ¿sí? O si estuviéramos analizando un noticiero, por ejemplo, en términos radiales, si estuviéramos analizando un magazine, a estar analizando un panorama informativo, a estar analizando un programa deportivo, ¿sí? En términos de género. ¿Por qué? Porque cada uno de esos géneros nos van a estar planteando diferentes reglas de juego, ¿sí? Y lo mismo con el dispositivo. Si nosotros, por ejemplo, dentro del tipo discursivo informativo, o dentro del género informativo, ¿sí? No es lo mismo estar analizando un noticiero que pertenece al dispositivo de la televisión, que un noticiero que pertenece al dispositivo de la radio, ¿sí? Que un portal de noticias alojado en la web 2.0. ¿Por qué? Porque cada uno de esos dispositivos nos plantean reglas de juego diferentes, ¿sí? Y entonces van a estar condicionando de diferente manera a ese producto, ¿sí? A ese discurso que nosotros estamos analizando. ¿Se entiende? Ahora igual nos vamos a meter un poquito con con un ejemplo para que justamente pueda traerlo un poquito más a tierra esto que estamos hablando. Pero en principio es entender esto, que las condiciones de producción, el mismo nombre nos orienta, ¿sí? O nos pone el norte en términos de qué significa esto de condiciones de producción. Son esos otros discursos anteriores y contemporáneos que condicionan a ese producto que nosotros estamos analizando, ¿sí? Esas condiciones, esos condicionantes, tienen diferentes entradas de análisis. La entrada de análisis de tipo discursivo, la entrada de análisis del género, la entrada de análisis del enunciativo, la entrada de análisis del dispositivo, ¿sí? Por eso nosotros también, como analistas, necesariamente vamos a tener que hacer una investigación previa a estar analizando propiamente los productos que nosotros hayamos elegido, para poder conocer esas reglas que puedan estar operando a esos productos que nosotros estamos analizando. Entonces, si nosotros elegimos analizar dos programas de tele, uno del programa de Diego Díaz y el programa de Esposo Viñuelo, ¿sí? Bueno, entonces ahí vamos a tener que buscar, por un lado, las reglas del género informativo en términos del periodismo deportivo, ¿sí? Vamos a tener que buscar las reglas del tipo discursivo informativo. Bueno, ¿qué significa el discurso informativo? ¿Cómo es el discurso informativo? ¿Qué reglas tiene? ¿Qué reglas tiene el dispositivo de la tele? ¿Sí? O del lenguaje audiovisual. Es lo mismo que hacer
hacer radio que hacer tele, que hacer gráfica, o que hacer periodismo en redes sociales, ¿sí? En un portal de noticias. No, seguramente que no. Entonces nosotros como analistas tenemos que buscar, tenemos que realizar esa investigación previa que va a dar cuenta de esos otros discursos que van a estar operando sobre esos productos que nosotros elegimos analizar. Y por supuesto, obviamente que todo abordaje de análisis siempre va a ser, nunca va a ser en sí mismo, sino que siempre va a ser una relación. En términos comparativos, nunca vamos a analizar un producto en sí mismo, sino que siempre va a ser en una serie comparativa, por eso ustedes van a tener que analizar de mínima 2 productos, ¿sí? que hayan elegido para analizar, que tienen que estar alojados en un mismo dispositivo, que tienen que pertenecer a un mismo género, ¿sí? Que tienen que dar cuenta de un mismo tipo discursivo, ¿sí? Y ahí es donde nosotros, por un lado, esta metodología de análisis nos propone que nunca es en sí misma, sino que siempre es en relación, como nos proponía el concepto de signo de Peirce, ¿sí? ¿Y cómo? ¿Y a qué refiere esto que nunca es en sí mismo y siempre es en relación? Por un lado, porque siempre vamos a tener que dar una muestra comparativa, ¿sí? O sea, vamos a tener que analizar en forma comparativa diferentes productos, porque nosotros partimos del análisis desde el principio de la diferencia, ¿sí? Que esto también lo vamos a ver un poco cuando veamos el concepto de género con Steinberg, un par de clases más adelante, pero que en principio nosotros siempre cómo reconocemos algo, a partir de dar cuenta que no es otra cosa, ¿sí? O sea, a partir de la diferencia es que nosotros podemos reconocer más rápidamente algo que nos rodea, ¿sí? Algo que nosotros estamos percibiendo. Bueno, ese principio de diferencia es el cual nosotros también tenemos que aplicar como metodología de análisis. Y sobre todo es que también justamente es comparativo porque lo comparamos siempre con otro producto, porque nunca lo podemos analizar en sí mismo, y porque además es en relación. ¿Por qué? Porque justamente lo que tenemos que hacer es establecer relaciones productivas con otros discursos que, como veíamos recién, dan cuenta, como nosotros como analistas tenemos que dar cuenta de cómo están operando en esos productos que nos estamos analizando. ¿Sí? Eso es como vuelo de pájaro, más o menos, ¿a qué refiere esta metodología de análisis? Vamos a buscar por lo menos un ejemplo como para empezar a traerlo a tierra a todo esto conceptual, a toda esta marea conceptual que tiene que ver con esto que estamos viendo de Verón y su metodología de análisis que nos propone. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos que, como analistas, analizar desde sus condiciones de producción, que es lo que van a tener que hacer ustedes, nosotros hubiéramos elegido una serie de crónicas deportivas, ¿sí? Para analizar. Que podrían ser crónicas deportivas contemporáneas, diferentes crónicas deportivas que hayan tenido lugar este año, ¿sí? O podríamos hacer una serie comparativa entre crónicas deportivas, algunas propias de nuestra época y otras que fuesen de la década de los 80 o de la década de los 70 o de la década de los 50, ¿sí? Como para establecer diferencias en términos metodológicos para poder dar cuenta también esto que vamos a ver ahora, que tiene que ver con cómo podrían estar operando otros discursos en términos de época, ¿sí? En términos de justamente los procesos sociales, ¿sí? Y cómo dejan huella esos diferentes procesos sociales, esos diferentes momentos históricos en que hubieran estado, ¿sí? En términos productivos, alojadas esas diferentes crónicas deportivas, ¿sí? Ahora bien, nosotros, como desde las condiciones de producción, ¿qué deberíamos, o qué entradas de análisis deberíamos tener en cuenta a la hora de analizar una crónica deportiva? Específicamente crónicas de encuentros futbolísticos, ¿sí? De partidos de fútbol, ¿sí? Por un lado deberíamos establecer, ¿sí? Relaciones productivas, es decir, cómo podrían estar operando las reglas del juego en términos de tipo discursivo. Es decir, deberíamos dar cuenta de cuáles son las relaciones que podemos establecer entre esas crónicas de partidos de fútbol, ¿sí? Y el tipo discursivo del discurso informativo, ¿sí? Y del discurso del periodismo deportivo, o sea, del discurso informativo deportivo, ¿sí? Entonces ahí, por un lado, deberíamos hacer esa investigación previa donde busquemos, bueno, ¿qué es el periodismo deportivo?
¿De qué trata el periodismo deportivo? ¿Cómo habla el periodismo deportivo? ¿Dónde podemos encontrar el periodismo deportivo? ¿Cómo se redacta en el periodismo deportivo? ¿Es lo mismo redactar para un diario, para el diario Le, que para la Radio La Red, ¿sí? O para La Redonda, ¿sí? O para Fox Sports en su señal de cable, ¿sí? O para ESPN? No, seguramente que no. Nosotros tenemos que buscar todas esas reglas que dan cuenta del tipo discursivo periodismo deportivo, del tipo discursivo informativo deportivo, ¿sí? Y ahí después, con toda esa información, nosotros la volcamos a los dos productos, en este caso a la serie comparativa de crónicas futbolísticas, para dar cuenta, bueno, si se respetan o no se respetan las reglas, cómo pueden estar operando o no esas reglas en esos productos que yo estoy analizando. Y por supuesto también debería buscar en términos de, en relación al género, es decir, en relación a la crónica periodística, ¿sí? Es decir, ¿cómo se escriben las crónicas? ¿Tienen una lógica de escritura? ¿Tienen una lógica de desarrollo, una crónica? ¿Sí? Si es una crónica deportiva en términos de un portal de noticias. Bueno, ¿cómo se escribe una crónica deportiva para un portal de noticias? Ahora, si es una crónica deportiva para SportsCenter, ¿sí? O para un programa en Teis Sports. Bueno, ¿cómo son las crónicas deportivas en términos televisivos? ¿Sí? Esas reglas del género tenemos que buscarlas indefectiblemente porque, claro, muchas las vamos a conocer por ser consumidores, ¿sí? de esas crónicas deportivas, ¿sí? De esas crónicas futbolísticas. Pero muchas otras no. Entonces tenemos que hacer también esa investigación previa en términos de género para poder establecer esas relaciones discursivas, esas relaciones productivas, donde nosotros después vamos a reconocer algunas cuestiones en términos de marcas en esas crónicas que yo estoy analizando, y al establecer esas relaciones las voy a poder transformar en huellas. Es decir, voy a estar desmontando esas operaciones discursivas, ¿sí? Ahora también voy a tener que buscar, si estoy analizando crónicas deportivas, por ejemplo, en términos de, como les decía recién, bueno, voy a estar analizando las crónicas deportivas, una serie de crónicas deportivas publicadas en el diario Le y en el diario Marca de España, ¿sí? Bueno, ¿cómo es ese dispositivo? Es decir, ¿cómo es la prensa gráfica? ¿Sí? ¿Cómo es el dispositivo papel prensa? ¿Es lo mismo escribir para el diario Le que para el diario Marca en términos de dispositivo? ¿Es lo mismo escribir para el diario Le en su versión gráfica que para el diario Le en su versión portal? ¿Sí? ¿En su versión web? Seguramente que no. ¿Por qué? Porque el dispositivo es diferente. Bueno, yo lo que voy a tener que es establecer las relaciones a partir del papel prensa, a partir de su versión escrita, a partir no de su versión escrita, sino de su versión gráfica, ¿sí? Ahí ya también voy a encontrar otras condicionantes, ¿sí? De esos otros discursos que van a estar justamente operando en sus condiciones productivas. Ahora también, en esto que yo les decía, por ejemplo, cómo los procesos sociales dejan huellas en los productos que nosotros estamos analizando y que nosotros como analistas tenemos que poner de manifiesto cuáles son esas huellas que podemos encontrar en los procesos sociales, es que, por ejemplo, si estuviéramos analizando crónicas deportivas o crónicas futbolísticas y tenemos que establecer relaciones con discursos anteriores en términos de momentos históricos, en términos de procesos sociales, ¿sí? ¿Era lo mismo una crónica de un partido de fútbol en los 60, 70, 80 que una crónica de fútbol hoy? Con todos los avances tecnológicos que tenemos alrededor, con todos los avances tecnológicos que rodean el fútbol y que rodean también al propio acceso que tenemos nosotros como usuarios a el fútbol hoy en día, seguramente que no. Entonces, ahí van a haber marcas en los procesos sociales históricos que van a dar cuenta de una crónica, van a ser de una forma en la década de los 80 y de otra forma van a ser en el año 2020, ¿sí? Es decir, vamos a encontrar huellas de ese proceso social porque nos vamos a dar cuenta que una crónica de los 80 va a estar producida de manera diferente por el contexto histórico en el cual está
propiamente producida esa crónica, a diferencia de una crónica actual, ¿sí? O lo mismo, por ejemplo, si nosotros encontramos, por ejemplo, en una crónica que arranca, una crónica de un partido de fútbol que arranca con el primer párrafo, ¿sí? Leemos y dice, nosotros no somos Boca ni River Plate, se escuchaba el ritmo de los bombos y las trompetas, ¿sí? ¿Qué relaciones puedo establecer, qué relaciones productivas puedo establecer en ese fragmento? Bueno, justamente, por un lado, las relaciones productivas de marca-huella, donde puedo reconocer que es una canción de fútbol, y cuáles son las canciones de fútbol, cuáles son las lógicas de las canciones de fútbol y su folclore, que es una canción de San Lorenzo, que es una de las hinchadas más ingeniosas, que sacan canciones todo el tiempo, y que por eso se pone de manifiesto en esa crónica futbolística, y que además esa canción de San Lorenzo, que además aparece en un montón de otras hinchadas del fútbol argentino, en verdad es la melodía de una canción de Fito Páez que se hizo popular y que se transformó en un himno de cancha. Es decir, todas esas relaciones de un discurso que va operando sobre otro discurso de discursos anteriores, es decir, es una crónica deportiva, pero encuentro una marca que tiene que ver con el propio folclore del fútbol, que tiene que ver con las canciones de cancha. Bueno, me quedo atento a ver si se suma alguno más, pero vamos a retomar con donde quedamos. Obviamente se darán cuenta que me sale mi piel de cuervo, pero bueno, valía también como ejemplo. Y vamos a retomarlo un poquito, también para dar cuenta de esto de qué tiene que ver esto cuando hablamos de cómo pueden estar operando discursos anteriores en los propios productos que estamos analizando y cómo podemos encontrar huellas de los procesos sociales y de los procesos históricos dentro de los productos que nosotros estamos analizando, y cómo podemos establecer relaciones, además de establecer las relaciones en términos analíticos del tipo discursivo, del género, del dispositivo, de lo enunciativo, de la escena comunicacional que se construye, ¿sí? Acá Nicolás pregunta si lo que estaba diciendo recién tiene que ver con uno de los conceptos de relación productiva, en cuanto que todo discurso viene de otro discurso anterior, como ejemplo de la canción de cancha. Claro. O sea, cuando nosotros justamente podemos establecer la relación productiva, nosotros como marca estamos analizando la crónica deportiva, ¿sí? La crónica de fútbol, de un partido de fútbol. En una serie comparativa, muchas crónicas de dos diarios diferentes, como decía, el diario Le y del diario Marca en sus versiones gráficas, ¿sí? En sus versiones de papel. Y en una de las crónicas que estamos analizando, bueno, encuentro ese fragmento que refiere, no lo dice en principio la crónica, para que después, cuando seguimos leyendo, damos cuenta que refiere a una canción de San Lorenzo, porque justo es de un partido de San Lorenzo, de la Copa Libertadores, ¿sí? Entonces, justamente nosotros, nosotros reconocemos en principio esa marca que tiene que ver con, bueno, es una canción del fútbol argentino, es una canción, y bueno, las canciones del fútbol argentino tienen que ver con todo un folclore cultural que tienen que ver con el mundo del fútbol argentino, y que justamente también esa lógica del folclore de las canciones de fútbol no solo terminan siendo el fútbol argentino, sino que también las exportamos, por decirlo de alguna forma, a un montón de otros países y un montón de otras hinchadas de todo el mundo que dan cuenta de las mismas canciones que nacen, surgen y se producen en el seno del fútbol argentino, ¿sí? Entonces, cuando nosotros podemos empezar a establecer esas relaciones productivas en términos de esa marca que reconocemos, canción de fútbol, y establecemos, bueno, es una canción del fútbol argentino, es una canción de San Lorenzo, forma parte del folclore del fútbol argentino, pero no solo que es una canción de San Lorenzo y que forma parte del folclore del fútbol argentino, que es una canción que además aparece en un montón de otras hinchadas de un montón de otros equipos del fútbol argentino, y que a su vez también aparecen en otras hinchadas del fútbol a nivel internacional, con la misma melodía, pero que a su vez esa melodía responde o pertenece a una canción de Fito Páez, ¿sí? Que se hizo popular y que al hacerse popular se transformó, la tomaron las hinchadas del fútbol argentino y le hicieron canción de cancha,
cuando empezamos a establecer todas esas relaciones, y que justamente esas relaciones las ponemos de manifiesto, en términos de establecer esas relaciones productivas, de establecer esos otros discursos que están operando desde las condiciones de producción, de ese producto que yo estoy analizando, es que transformamos esas marcas en huellas. ¿Sí? Sí, Matías, que estás levantando la mano, ¿puede ser? Sí, que por ejemplo que ya habló recién de las canciones ahí de las canchas del fútbol argentino. Sí. Por ejemplo, hace unos pocos días falleció Sergio Denis, y Sí. una de las canciones que más se canta en las canchas de acá y en las canchas de otro Quiero tanto, por ejemplo. Te quiero tanto, y yo creo que sí. eso, para mí, Sergio Denis dejó una huella, también dejó. Totalmente. Nosotros, por ejemplo, ahí, que después también lo podemos tomar como ejemplo para la próxima clase, para dar condiciones de producción en términos de hacer el análisis, si nosotros analizáramos como producto, ¿sí? Las canciones del fútbol argentino. ¿Sí? Digo, como venimos hablando, todo es posible de hacer un abordaje analítico en términos de materialidad del sentido. ¿Sí? Es decir, nosotros no es que solamente podemos analizar lo que aparece en un diario, lo que aparece en la radio, lo que aparece en la tele, sino, bueno, tranquilamente nosotros podremos tomar como objeto de estudio las canciones de cancha. ¿Sí? Si nosotros tomáramos como objeto de estudio las canciones de cancha, por un lado, nosotros lo que deberíamos buscar es, bueno, ¿de dónde nacen las canciones de cancha? Porque no nacieron de un repollo. Tiene todo un proceso cultural de dónde aparecieron o de dónde surgieron. Y seguramente esa historia, el propio surgimiento de las canciones de cancha, van a estar operando en las canciones de cancha propiamente que yo esté analizando, dentro del objeto, ¿sí? De la muestra como objeto de estudio que yo haya elegido. Llamémosle que elegí 20 canciones de cancha de la década del 80, 90 y 2000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además las canciones de cancha fueron modificándose en términos también de los procesos sociales. No era lo mismo lo que se cantaba en la década de los 50 que lo que se canta hoy. ¿Sí? En términos enunciativos, en términos culturales, en términos de la construcción, ¿sí? De justamente en las condiciones de producción, bueno, cómo están operando esos diferentes momentos históricos, ¿sí? Y que justamente también en la década del 50 no existía la canción de Sergio Denis, por ejemplo. Ahora, en las canciones a partir de la década de los 90, por ejemplo, que rompió, por ejemplo, esa canción de Sergio Denis y se transforma en uno de los himnos del fútbol argentino. Ahora, yo, por un lado, puedo establecer la relación productiva en términos de canciones populares de nuestro país que se transforman en canciones de canchas de las hinchadas, ¿sí? Canciones de fútbol, pero también poder establecer, bueno, cómo hacer ese recorrido de, bueno, ese otro discurso, canción de Sergio Denis, cómo está operando en las canciones que yo estoy analizando. Bueno, opera en términos culturales, en términos de cómo se construye la melodía, cómo se construye enunciativamente, ¿sí? Es decir, ese otro discurso anterior está operando en las condiciones de producción del discurso que yo estoy analizando como analista, ¿sí? ¿Se entiende la relación que yo puedo establecer tanto en términos de proceso cultural, proceso social, pero también en tanto tipo discursivo, en tanto género, en tanto dispositivo, ¿sí? Son todas las diferentes entradas de análisis que yo tengo que tener en cuenta y que tengo que establecer las relaciones para poder desmontar esas operaciones. Es decir, para poder transformar esas marcas en huellas discursivas. ¿Sí? Por ejemplo, claro, acá como dice Nico, por lo general las canciones de cancha son machistas. ¿Siempre fueron machistas? ¿O son machistas en términos de un momento histórico determinado? ¿O a partir de un momento histórico determinado en adelante empezaron a ser machistas? Bueno, ahí eso nosotros lo podemos establecer como analistas desde la escena comunicacional que se construye en las canciones del fútbol argentino, ¿sí? Y en términos enunciativos, es decir, cómo se construye ese enunciador en las canciones de fútbol de nuestro país. ¿Sí? Bueno, en principio podemos reconocer, estableciendo relaciones,
que se construye un enunciador machista. Bueno, ¿por qué se construye un enunciador machista? Entonces nosotros como analistas tenemos que empezar a establecer las relaciones y desmontar esas operaciones para poner de manifiesto cómo aparece el machismo en las canciones de fútbol. ¿Sí? O, por ejemplo, como dice Lucas, justamente, si nosotros lo miráramos desde las condiciones de producción en términos del momento histórico, ¿sí? Podríamos dar cuenta que hoy quizás tenemos más elementos para dar cuenta que hay un montón de canciones de cancha que son machistas y que hace 20 años atrás no daban cuenta de que eran machistas, sino que eran parte del folclore del propio fútbol. ¿Sí? O de las propias, cuando aparece un poco fuertemente la homofobia, o la contradicción de la propia sexualidad en términos de son todos putos, pero los vamos a coger. Digo, esas mismas contradicciones de la propia construcción enunciativa de las canciones de cancha, podemos dar cuentas en términos también de procesos sociales y cómo esos procesos culturales están dejando huellas en esos productos, canciones de cancha, ¿sí? que yo pueda estar analizando como analista. ¿Sí? Claramente, como dice Tamara, siempre fueron muy turbias las canciones de fútbol, pero cabe destacar que si uno busca las canciones de fútbol de la década de los 50, no eran tan turbias como las canciones de nuestro tiempo. ¿Sí? Y eso tiene que ver con el proceso social, ¿sí? Que antes no existían un montón de condicionantes y un montón de cuestiones que rodean al fútbol en términos culturales, pero también en términos de negocios, en términos de barra bravas, en términos de un montón de cuestiones que fueron modificándose en el propio devenir cultural del fútbol, que dan cuenta de los diferentes momentos históricos. Entonces, si yo estuviera analizando una canción de una hinchada en la década de los 50, seguramente encontraría muchas diferencias en términos enunciativos que las canciones más actuales. ¿Por qué? Por cómo está operando el momento histórico, cómo está operando el proceso social en esos diferentes momentos que yo estoy analizando. Y ahí es donde yo, estableciendo esas relaciones productivas, estoy transformando esas marcas en huellas. ¿Sí? Pero sí, está bueno como para trabajarlo como ejemplo. Si quieren la clase que viene, nos metemos un poquito más a fondo con, por ejemplo, las canciones de fútbol como posible objeto de estudio, como para también traerlo como ejemplo para ver, bueno, cómo hacemos ese abordaje de análisis en términos de nosotros, no como consumidores del fútbol, sino como analistas discursivos, en este caso de ese objeto de estudio que son canciones de fútbol argentino. ¿Sí? Me lo voy a anotar para trabajarlo de cara a la clase que viene, porque me parece que está bueno como ejemplo y para que lo trabajemos juntos en la clase que viene. Pero hasta ahí, ¿se va entendiendo cuál es esta lógica de cómo hacer el abordaje de análisis en términos de la metodología de Verón? No termino de entender, Nico, ¿a qué te referís con el juego de Riquelme? Sería una marca que dejó una huella en el hincha de Boca. No sé cómo estás estableciendo la relación marca-huella ahí, más allá que obviamente Riquelme marcó toda una era para los hinchas de Boca y para la historia de Boca. Pero en términos discursivos, no encontraría la relación entre el juego de Riquelme. De que el compañero dio el ejemplo de Riquelme, ¿no? Y de que no solo Riquelme dejó una huella en el Club Boca, sino una huella en el fútbol argentino, como hoy en día que ya no hay más enganches como él. Sí, pero eso ahí nos meteríamos en términos futbolísticos. Esta metodología no se mete en términos futbolísticos de el hacer del juego en sí. O cómo Riquelme pudo haber marcado una época en términos futbolísticos en el club, ¿sí? En la historia de Boca. Ahora, en términos discursivos, ahí, en todo caso, podríamos buscar
elementos propios de Riquelme, como por ejemplo el topollillo. Bueno, ¿cómo opera el topollillo hoy? Si alguien en hinchada de Boca hace el topollillo, bueno, ahí discursivamente sí podríamos dar cuenta de una marca que se transforma en huella, en términos de que si nosotros si nosotros estamos en la Bombonera y vemos a cualquier hincha de Boca hacer así, claramente nosotros rápidamente, ni siquiera siendo analistas, pero si además lo estudiáramos en términos analíticos, en términos de discurso, de análisis de discurso, podríamos dar cuenta que esto tiene que ver con, reconocemos la marca, que es esta huella, que reconocemos la marca, que es esta gestualidad. Un hincha de Boca haciendo así. ¿Sí? Ahora, lo transformamos en huella a dar cuenta que esa gestualidad responde a un jugador emblemático de la historia de Boca, que es Riquelme, que en un momento determinado hizo ese gesto para dar cuenta de sus diferencias con Macri, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí sí podremos estar transformando una marca en huella, ¿sí? Pero porque siempre tiene que ser en términos discursivos, ¿sí? No en términos, en este caso, del juego en sí, ¿sí? De cómo jugaba Riquelme. Porque ahí sí, en términos discursivos, no estaría dejando una marca dentro de la construcción discursiva por ejemplo, las canciones de la hinchada de Boca. ¿Sí? Profe. Sí. Sí, si hablamos discursivamente, si lo podríamos llegar a analizar un poco desde lo que dice Verón en la creación social, digamos, del sentido, como que aclara que todo puede llegar a ser analizado, todo es sujeto de análisis. Sí. ¿no? Y Riquelme, la verdad que tenía una manera distintiva, ¿no? De hacer ciertas declaraciones que también lo destacaban. Sí. Y que lo separaban del resto de sus compañeros, y en general de los futbolistas. Sí, 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 totalmente. Pero ahí en todo caso lo que estaríamos tomando como objeto de análisis no es Riquelme como jugaba, sino Riquelme en términos analíticos de cómo declaraba. ¿Sí? Ahí sí. Y ahí nosotros lo que deberíamos hacer, bueno, es establecer una serie comparativa entre diferentes jugadores de fútbol, en términos, bueno, cómo se construye discursivamente las declaraciones, y cómo encontramos en Riquelme un jugador que se sacaba el cassette para hacer declaraciones. En este juego de el jugador que siempre responde con un cassette y que siempre se generan las mismas respuestas, porque en definitiva también se hacen siempre las mismas preguntas. Digo, en ese sentido siempre hay un juego, un juego simbiótico entre el periodismo deportivo y los jugadores de fútbol. Pero ahí sí, en términos discursivos, podríamos tomar, si quisiéramos analizar cómo declara Riquelme, bueno, deberíamos hacer una serie comparativa entre diferentes jugadores de fútbol, si se quiere, emblemáticos o no, de diferentes equipos, o del propio Boca, dentro de la propia historia de Boca, o dentro del mismo plantel contemporáneos a Riquelme, bueno, cómo declaraban, tomar esas diferentes declaraciones y analizarlas discursivamente para establecer para poder aplicar esa metodología de análisis. Ahí sí va, por supuesto que se puede hacer. Sí, sí. Bravo. Claro, y esa manera discursiva, si nosotros, por ejemplo, analizáramos cada vez que un hincha de Boca, en términos discursivos, cuando hace el topollillo, si nosotros establecemos esa marca y establecemos la relación productiva para transformarla en huella, y encontramos que ese gesto tiene que ver con Riquelme en un gesto de protesta frente a Macri, ¿sí? Entonces podríamos inferir en términos de análisis discursivo que esa marca transformada en huella representa, ¿sí?, una declaración de disconformidad o de enojo o de debate, ¿sí?, en términos de cada vez que un hincha de Boca haga así, se podría establecer esa relación entre esa gestualidad y lo que quiere decir esa gestualidad, ¿sí? Como también no, digo, pero eso depende, por eso también depende de cómo establecemos esas relaciones productivas. Porque capaz que hay un hincha de Boca que está festejando así porque está feliz de que metió un gol Boca. Pero estableciendo discursivamente, estableciendo relaciones, claramente podremos dar cuenta que esa gestualidad es una gestualidad de estoy protestando. ¿Sí?
como si nosotros buscáramos la gestualidad dentro de, no sé, la hinchada de Real Madrid, cada vez que empieza a revolear los pañuelos blancos. Bueno, deberíamos buscar, bueno, cuál fue la génesis cultural de la primera aparición de ese pañuelo blanco para establecer cómo se construye discursivamente esa marca en huella en términos de que el pañuelo blanco, revoleándolo, significa que estoy desconforme con lo que está pasando. ¿Sí? Pero siempre se trata de eso, de poder poner de manifiesto esas diferentes relaciones, ¿sí? Desde las condiciones de producción entre los productos que yo estoy analizando y los discursos anteriores y contemporáneos que puedan estar operando dentro de esos productos que yo estoy analizando. ¿Vamos? ¿Hasta ahí? Bueno, en principio, espero que más o menos se vaya rumbeando esto de cómo se mastica la metodología de análisis que nos propone Verón en términos prácticos de cómo se puede aplicar. ¿Sí?